Hola, ¿qué tal estás? Yo estoy feliz. Hoy estoy acompañada por mi maestro de yoga y meditación. Él es Gustavo Diex. Hola, Gustavo. Hola, María. Llevo un año ya hemos terminado la formación en yoga y meditación, o meditación y yoga, ¿no? Meditación y yoga porque hay más meditación que yoga. FMI. Como el Fondo Monetario. Pero la riqueza es otra, ¿no? Sí, ¿no? Eso espero. Y he venido aquí a verle a el Centro Superior de Estudios de Gestión. ¿Qué es eso? En la Complutense. En la Complutense, sí, es donde estamos. Es el centro que nos abrió las puertas para comenzar hace años ya las formaciones de mindfulness que realizamos aquí, también la investigación y todo esto. Y nos ha dejado, como ves, unos espacios, unos despachos para estar aquí trabajando todos los días prácticamente. Porque tú eres científico. Bueno, no lo sé. Soy muchas cosas, sí, pero me dedico a la ciencia. Ajá. ¿Y hacéis estudios científicos sobre la meditación? Sí, tenemos una línea que dirige Nazaret, que es una compañera, en neurociencia. Uh-huh. Y básicamente lo que estamos viendo es la interrelación que hay entre diferentes sistemas, sobre todo ahora con sistema circulatorio y cerebro, y medimos con magneto. Ajá. Y también con electromagnetoencefalografía y electroencefalografía también, electrocardiograma, etcétera. También medimos intestino. Básicamente jugamos con las ondas. Ajá. Y vemos qué es lo que pasa y cómo se sincronizan los diferentes sistemas y cómo eso influye en la cognición, es decir, en la memoria, en la atención, en el estado de una persona. ¿Y cómo van vuestras investigaciones? ¿La meditación funciona? La meditación funciona, pero es una afirmación como demasiado grande. Ajá. Porque habría que ver para qué funciona. Exacto. Es decir, a lo mejor funciona en ciertas variables, es decir, lo que más o menos se puede decir es que para reducir el estrés uh-huh. es una buena práctica. Siempre se dan estudios estadísticos, eso quiere decir que hay un tanto por ciento muy significativo que tiene efectos sobre el estrés, sobre la ansiedad, sobre la depresión, uh-huh. pero hay un tanto por ciento que no. Pero el tanto por ciento que sí es significativo, eso quiere decir que el hecho del cambio de la transformación, por ejemplo en el estrés o en la ansiedad, ha tenido que ver por un programa de meditación, ¿no? Uh-huh. Es lo que se puede decir. Y luego nosotros, un poco lo que hacemos es, en un estudio con meditadores Zen, de largo recorrido, vimos cómo tenían una capacidad de sincronización, sobre todo cuando hacían prácticas de compasión entre corazón, campo magnético uh-huh. producido por el corazón y algunas regiones del cerebro, ¿no? Y esto nos causa muchísimo interés porque no hay una explicación demasiado estructurada para explicar por qué pasa esto, ¿no? Y estamos ahí, estamos en un campo que se está abriendo, o sea, no podemos decir muchas cosas, nada más datos que no se pueden explicar, ¿no? Pero lo que es cierto, Gustavo, es que tú empezaste con un instituto, el Nirakara Institute, ¿no? Hace 10 años, sí. Pues para eso, para dar formación, meditación, mindfulness, y hace 10 años aquí la gente está como loca pidiendo meditación, ¿no? Sí. O sea, sacáis formaciones y es que a las pocas horas ya no quedan plazas. Sí. Es algo increíble lo que está sucediendo, ¿no? Sí, y a veces es frustrante también para nosotros, porque, por ejemplo, Patricia, que está más al pie del cañón... Sí, montaste Nirakara Institute con tu mujer. Con mi mujer, con Miriam. Con Miriam, Nur, y luego Patricia es otra persona. Sí, Patricia dirige, digamos, lo que es la coordinación, ¿no? Sí. Y la que tienes que ser muy amiga para sí. poder entrar. Sí. Si quieres entrar en un curso, hazte amiga de Patricia. Entonces, Patricia muchas veces me dice me están escribiendo con muchas ganas, pero no hay plazas. ¿Qué hago? Digo, pues no hay plazas. Sí, no solo nosotros, yo creo que hay muchos grupos ahora que están viendo como un aumento del interés muy fuerte con prácticas de meditación.
esencialmente porque creo que se están dando a conocer cada vez más, porque la ciencia también ha tenido interés, sobre todo desde el año 2000 hasta ahora. Ha habido un boom en ciencia también, y si uno busca en repositorios científicos da cuenta de cómo hay una exponencial. Si había 12 trabajos con la palabra mindfulness o meditación en el título, ahora habrá en torno a 1000 en repositorios científicos. Eso quiere decir que hay mucho interés. Si uno busca estrés en Scholar Google, por ejemplo, que es uno de los más básicos repositorios científicos, ve que lo que primero sale es mindfulness. Entonces eso quiere decir que hay mucho cuerpo de investigación, y creo que eso ha hecho que la gente vea como un medio hábil en la meditación para practicar también, porque es algo que uno, aunque tiene que aprender, a veces es mucho más fácil ir a un curso que aprenderlo en un libro, uno lo puede ir desarrollando por sí mismo, le empodera en cierta manera, ¿no? Y no solamente es para reducir el estrés, sino es una excusa desde mi punto de vista para conocerse uno mismo, y ese conocerse uno mismo es tela marinera. Sí, como decía Dogen, es olvidarse de uno mismo. Sí. Bueno, pero volviendo a que funciona, o sea, quiero decir que no es solo una moda, sino me imagino que el boca a boca es, oye, yo estoy haciendo esto, a mí me está cambiando la vida, sí. Entonces este se lo dice a su amigo, a fulanito, no sé qué, ¿no? Y cada vez vamos ampliando más esa comunidad de gente que quiere conocerse. Totalmente, eso es así. Y sentirse mejor, ¿no? Eso es así, porque yo en los grupos de MBSR lo que veo es que hay gente que me viene y me dice, ¿conoces a no sé quién? Me ha recomendado el curso, ¿no? Y luego esas mismas personas se lo recomiendan a otras personas, y yo creo que eso es la gran cosa de por qué está funcionando, ¿no? Pero al principio no era así, ¿eh? Éramos 3 frikis. Pico y pala. Sí, o sea, tampoco realmente y sinceramente nunca nos preocupamos mucho por la cantidad de gente que venía. O sea, siempre hemos tenido la suerte de, poder estar bien con lo que había, ¿no? Más o menos. Y nos preocupábamos mucho, pues de seguir avanzando, de seguir mejorando, de nuestra propia práctica personal, de compartir la propia pasión que tenemos y probablemente seguiremos teniendo, aunque eso nunca se sabe. Nos hacía avanzar y nos ha hecho avanzar, y ahora estamos sorprendidos realmente, más que otra cosa. ¿Cuánta gente habrá pasado por todas las formaciones? Pues mira, en la base de datos de formaciones hay actualmente 12.000 personas. ¿12.000? ¡Qué barbaridad! 12.000 que se ha formado en alguno de los cuales. ¿Cuántos dais? ¿5? Damos 6, 7 solamente de MBSR, luego otros 4 de CCT, de Cultivo de la Compasión. MBSR es el programa de reducción de estrés basado en mindfulness, de 8 semanas. Exacto. Y luego Cultivo de la Compasión, con 8 semanas también. 8 semanas con Goni y Silvia. Que lo estoy haciendo también, lo estoy acabando. Sí, ahora, ¿verdad? Sí. Acabas ahora. Yo es que estoy haciendo todos los cursos. Y luego está el posgrado, el curso del FMI y otros que van saliendo. O sea, al final. Sí, qué maravilla. ¿Cómo empezaste tú a meditar? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Es así? ¿La primera vez que te sentaste a meditar o no sé cómo estabas? ¿Cómo fue? Me acuerdo de cómo fue. ¿Sí? Sudé más que en toda mi vida. ¿Ah, sí? Sudé. ¿Por qué? Pues probablemente de la ansiedad que tenía. Yo entré en meditación por una crisis, digamos, adolescente. ¿Años? Empecé a meditar realmente a los 16, 17 años. No antes conocía, también en mi casa había como práctica y tal, pero la veía como desde lejos, más bien, ¿no? Como ¿En tu casa quién practicaba? Mi padre. ¿Sí? Sí, yoga. Mucho camino ya por delante, ¿eh? Bueno, ya sabes que muchas veces hace falta que tu padre haga algo para que tú hagas lo contrario, sí, ¿no? Y yo tenía mucho esa personalidad, además, rebelde, pero para encontrarme, ¿no? Sí. Completamente perdido, sufrí mucho, una depresión fuerte que me duró unos 4 o 5 años, desde los 12 años.
Sí, una crisis existencial. No entendía el mundo, ni me parecía un lugar sensato para vivir. Y entonces, bueno, arrastré todo eso, un gran sufrimiento, y me acuerdo que luego empecé a leer, ¿no? Y todo lo que se decía me abría una puerta completamente nueva y de una esperanza brutal, ¿no? Es como que cogía sentido aquello que nunca había tenido sentido, que era la vida. Los libros te dieron esa... Sí, me dieron esa apertura, ¿no? Entonces empecé a ver, ¿no? Gente que practicaba meditación y a practicar, entrar en escuelas, que entonces yo estaba en Madrid y en Madrid había muy poco. Escuelas budistas, escuelas de yoga, y poco a poco entré en ese mundo. En aquel momento realmente eran muy pocas personas las que practicaban y en entornos muy tradicionales, incluso como muy en pañales, ¿no? Eran como recibir en Occidente casi bueno, no por primera vez, pero... Estás hablando de hace 20 años. Estoy hablando de hace 20 años. Sí. 20 años. Ahora tengo 36. Entonces, el hecho de comenzar a meditar la primera vez fue como una experiencia de entrar en contacto con todo aquello que había dado la vuelta completamente. Quiero decir, el sufrimiento siempre había tendido a dar la vuelta a la cabeza, mirar a otro lado, hacer cualquier otra cosa menos mirar mi sufrimiento. Y claro, la meditación te dice, estate ahí, además que antes no era como ahora, ¿no? Digamos que es más paulatino, estate ahí 40 minutos observando la respiración, no se va mucha más explicación. Pero en esa escuela que fuiste, sí, tú te sentaste y la primera vez fue así. 40 minutos ahí a saco, sentado en cojín, que además yo era absolutamente una tabla. Mi cuerpo estaba no me extraña que sudara. Sudé, me lo pasé fatal, ¿no? O sea, una cosa increíble. Pero curiosamente después, esa misma noche, empecé a sentir cosas que nunca había sentido. ¿Ya el primer día? El primer día. Qué fuerte. El primer día. Yo creo que fue básicamente el sudor, es la mejor manera de soltar sí. Cortisol, ¿no? La hormona del estrés. Claro. Una de las hormonas del estrés. Y algo así. Entonces me metí casi obsesivamente en meditación y en yoga. Leía todo lo que caía en mis manos, viajé, conocía muchos yogis, yoginis, asumía todo. ¿Te fuiste a la India, me imagino? Me fui a la India. Allí, claro, viví cosas interesantes también aquí en Europa, hay muy buenos maestros. Y entonces así cambió mi vida completamente, basé toda mi vida en eso. Y aparte estudiaba. Física. Pero esto te atrapó porque viste como una salida a todo ese sufrimiento que tú tenías, ¿no? Sí, entonces, completamente. ¿Hoy para qué meditas? Pues sigo encontrando, dentro de que me considero una persona feliz, alegre, sigo encontrando todavía en meditación capas y capas de desconexión, por así decirlo, ¿no? De alguna forma encuentro que por el hecho de sentir al entorno algo amenazante me voy poniendo capas, o me he ido poniendo capas, o se han creado capas, no sé cómo definirlo. Y entonces el hecho de meditar me hace descubrir la posibilidad de vivir más desnudo. Y eso me hace conectarme con los demás, conmigo mismo, vivir mucho más ligero. Y luego también que la meditación me lleva a estados que realmente no podría alcanzar de otra manera, por lo menos ese es mi método, ¿no? La meditación, en el cual todo cobra sentido sin poder decir por qué, en los cuales hay una calma insondable, o comienzo a percibir cosas sencillas como por ejemplo una planta de una manera que antes
no podía percibir, ¿no? Eso es lo que me hace seguir meditando. Ahora no desde el deber, ahora es un lujo poder pararme a meditar el tiempo que sea, y cuando me siento es, pues eso, un lujo, una suerte. Pero bueno, lo que se trata es también esa meditación, ¿no? Lo que hablamos de la meditación no formal, de llevarlo luego a la vida. Sí. O sea, no tiene sentido sentarte si luego en la vida te olvidas de todo, sí, y te dejas llevar por el tsunami, ¿no? Completamente. Yo lo que también veo, por lo menos en mí, que no sé si pasará en otras personas, pero en mí, que la práctica formal y la informal están en completa relación, y que luego también me parece irreal cuando no se da la práctica formal, que se dé la práctica informal. Claro. Entonces son dos cosas que se van retroalimentando. Sí. Y sale muy solo la práctica informal, es decir, cuando uno va meditando, poco a poco va viendo que en su día a día, cuando conversa, cuando pasea o cuando está enfocado en una tarea, pues su concentración es fuerte, hay otra forma de entrar en contacto con eso. No reacciona tanto. Bueno, en fin, eso se va dando también. Sí, pero completamente. O sea, la meditación conlleva trascender la dicotomía entre el cojín y el no cojín. Gustavo, se habla de meditación, se habla de mindfulness. ¿Hay alguna diferencia o es dos términos para la misma cosa? Pues mira, yo sinceramente puedo dar una explicación muy parcial dentro de mi parcialidad y mis síntomas. Y desde mi punto de vista creo que mindfulness es un aspecto de la meditación. Ajá. Es decir, da cuenta de una cualidad atencional que nos permite atender sin el condicionamiento constante que tenemos en atender a ciertas cosas y no a otras, o en la superficialidad en el atender a algo, para poder atender con más profundidad a eso. Eso conlleva evidentemente una apertura a la experiencia, conlleva aceptación, un término que se utilizará mucho, etc. Y forma parte de lo que es la meditación, pero no es la totalidad. Pero mindfulness también últimamente se está utilizando como una palabra para englobar prácticas de meditación con una componente, digamos, diferente a lo que ha venido siendo la meditación más tradicional, ¿vale? La tradicional, hablamos del budismo, por ejemplo, o del yoga, en las cuales también hay componentes filosóficas muy particulares y también culturales de la India y de la corriente budista, digamos, propia. Por ejemplo, el Zen, pues también japonesas, ¿no? Hay aspectos culturales en esa tradición importantes que se manifiestan en los ritos o lo que fuera. Pues bien, mindfulness a veces se utiliza como un término que es como un paraguas que engloba una serie de prácticas que se despliegan en el entorno de la academia, clínico, occidentalizadas, y que está dando lugar a algo muy interesante, y es como un movimiento también humanista dentro de la ciencia, ¿no? Y más allá del humanismo, rescatar también la fenomenología, que es la experiencia en primera persona, como parte fundamental a su vez para pensar a la ciencia también. Entonces, dentro de ese entorno se dan ciertas prácticas de meditación que también se denominan mindfulness, ¿no? O sea, se utiliza para muchas cosas ahora el término mindfulness, o atención plena, ¿no? Que se suele dar la traducción así, como atención plena. ¿Qué es meditación? Es una pregunta difícil porque se puede responder de millones de formas también. Y como además es más una cosa experiencial, ¿no? Es como difícil poner palabras a todo lo que se despliega, ¿no? Sí, porque a veces apunta la palabra meditación como a las prácticas, ¿no? Y prácticas hay millones, dependiendo de la cultura y de dónde vengan, ¿no? De la tradición o lo que fuera. Y como estado también es difícil, porque la meditación no se da un estado que se pueda decir meditación, no. Hay muchos estados que se van desplegando
y desde mi punto de vista sin una meta. Se ve muy bien desde mi forma de verlo, desde la teoría de la evolución, ¿no? Se puede decir que el ser humano es el término completo de la evolución de todo esto. Pues no. Pues no. El Australopithecus tenía en sí mismo, digamos, la posibilidad de convertirse en Homo erectus o Homo sapiens, ¿no? Y el Homo sapiens pues se podrá convertir en otras muchas cosas. Uh-huh. Pues con el despliegue, digamos, de los estados mentales o el despliegue de la consciencia, desde mi punto de vista pasa eso. Entonces meditación es entrar en contacto con la vida, entrar en contacto con las dinámicas de la mente, entrar en contacto con las posibilidades de la mente y de la existencia humanas, uh-huh. Estar en contacto con las capacidades que habitualmente no están desarrolladas en nosotros, y de esa manera poco a poco en el día a día se van dando estados que se van desplegando. A eso llamo yo meditación, no algo concreto como decir meditar es estar en, qué sé yo, sí, samadhi. Sí. Bueno, pero samadhi es luego también un despliegue de samadhis, es decir, hay una no meta. Uh-huh. ¿Cómo hace esta persona que tiene esa intención de meditar, pero primero que está perdida, no sabe dónde buscar, y luego qué decirle a esa persona? Bueno, ya os he explicado qué es la meditación, pero quizás no sea empezar con los 40 minutos con los que empezaste tú sudando, sino que esto tiene que ser algo progresivo. O bueno, es mi experiencia, yo empecé poquito a poco, 5 minutos, a lo mejor además incluso he ido, he vuelto. Ahora ya es una práctica que ya es estable en mí y la necesito, es como necesaria, pero ha sido todo un proceso, ¿no? Lo es. Paciencia. Paciencia. Sea, es básica, ¿no? Primero, si no hay mucha conocimiento acerca de lo que es la meditación, creo que está bien saber, ¿no? Y digo, a nivel de conocimiento, leer cosas para también tener un criterio, porque ¿Hay un libro que dirías tú así sencillo podrías recomendar? Hay así sencillo como para empezar. Sí, para iniciados. Sí, yo recomiendo bastante a Jon Kabat-Zinn, porque me parece una aproximación lo suficientemente abierta y simple, como asentada también en un paradigma clínico, que es donde él empieza, que da explicaciones muy certeras de puntos donde suele haber un quiebro, que no necesariamente, digamos, utiliza la filosofía oriental, ¿no? para describir cosas, aunque se basa en ella. Sí, pero es... Entonces creo que Jon tiene libros interesantes. Por ejemplo, Vivir con plenitud las crisis está bien. Luego hay otro libro que es Atención Plena. Sí, un libro gordo. Luego hay otro libro que es Atención Plena, que son diferentes textos. Es genial para tener en el cuarto de baño, y entonces cada día leer uno, y entonces uno va realmente avanzando, ¿no? En ese entorno. Y mira, yo primero eso, informarse. O sea, al final informarse, pero yo creo que a partir de textos que sean interesantes. Entonces, pero me hacías una gran pregunta. ¿Y ahora qué decir a estas personas, no? Si uno quiere aprender a tocar el piano, poco a poco, un día, otro. Y casi que mola mucho tener un profesor. Sí. A veces el profesor... mola mucho. A veces el profesor, también hay que decirlo, bloquea el proceso. ¿Ah, sí? Yo estuve en el conservatorio de música y he de decir que a mí me hicieron odiar la música. ¿Eres músico también? No soy músico, sino toco el piano. Ahora paso el polvo, así, ¿no? O sea, limpio el polvo. Pero sí he tocado el piano. Y a mí me hicieron odiar la música por el método. No quiero decir que sea el método generalizado, quiero decir que las personas que me tocaron me hicieron finalmente odiar la música. Yo vi a personas, compañeros míos, que se rompían la mano para no tocar el piano. ¡Qué barbaridad! Sí, y bueno, eso lo viví. Entonces,
yo creo que hay que elegir en base a una filia que uno pueda tener con el profesor. Por eso es bueno informarse, porque de esa manera uno puede tener un criterio que le pueda hacer elegir. Y luego también creo profundamente en que para diferentes tipos de personalidad hay diferentes tipos de profesores. Totalmente, sí. Y que a un profesor, a una persona le puede ir perfectamente y a otro no. Entonces no dejaría de probar y de ver y de tener un espacio, digamos, libre para ir eligiendo, ir viendo e ir creando un conocimiento que sea propio. Uh-huh. Creo que eso vale para todo, no solamente para la meditación. Para todo. Y luego a partir de ahí, mucha paciencia, como tú dices, es un proceso. O sea, el decir, medita 40 minutos todos los días es ficción para muchas personas. Sí. Entonces uno tiene que empezar por poco, va a ir y venir, se va a caer, se va a levantar, no va a entender a veces nada, otras veces sí, y todo eso, bueno, pues hay que vivirlo, hay que pasar por ese periodo y poco a poco van viniendo otros paisajes, ¿no? Hasta que la meditación se integra con la vida, pero pasan años. Años, sí. Y bueno,